Hola, hola mis niños, bienvenidos a una nueva explicación de química. Hoy vamos a trabajar las preguntas 1 y 2 relacionadas con la densidad del agua en el proceso de congelación. Entonces, la densidad de una sustancia indica la relación entre su masa y la unidad de volumen según la expresión densidad es igual a masa sobre volumen. La densidad de 10 gramos de agua es de 1 gramo sobre mililitro a 4 grados Celsius. Pero ¿qué ocurre? Que al disminuir la temperatura hasta congelar el agua, su densidad cambia a 0.9 gramos por mililitro. Cuando estamos en fase líquida, hasta 4 grados Celsius, densidad 1, pero cuando ya tenemos hielo, su densidad ha disminuido a 0.9 gramos por mililitro. Y la pregunta nos dice, la diferencia de densidades entre el agua sólida y líquida se debe a que en el proceso de congelación del agua A disminuye el volumen sin variar la masa. B, aumenta la masa y el volumen. ¿Será que aumenta la masa? Realmente la masa no cambia, ¿no? Ahora analizamos qué es lo que pasa. Aumenta el volumen sin variar la masa. D, disminuye la masa y el volumen. Entonces, por lo general, si nosotros hacemos un análisis de todas las sustancias, lo que cambiaría cuando las sustancias pasan de la fase líquida a la fase sólida sencillamente es la distancia de separación entre las moléculas, ¿cierto? O entre las partículas. Que en la fase líquida tenemos que las partículas están mucho más separadas, que algunos enlaces intermoleculares están rotos, que las partículas tienen un nivel energético mucho mayor, que se andan moviendo de un lado para el otro, que hay una tasa de colisiones mucho mayor que en el estado sólido. En el estado sólido miren que se reordenan muy apretaditas, hombro con hombro, y realmente el movimiento es muy limitado en las partículas en el estado sólido, ¿cierto? Si hablamos de energía, pues el estado líquido se caracteriza por ser un estado muy energético, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo único que está cambiando? Pues lo que se observa en este esquema que yo les he traído es que el volumen del líquido es mayor que el volumen del sólido. Entonces, analicemos qué pasaría si el agua presentara este mismo comportamiento. ¿Qué pasa? Que la relación entre la densidad y el volumen es inversamente proporcional. ¿Eso qué quiere decir? Miremos acá el volumen. Si el volumen disminuye, cuando estamos pasando de la fase líquida a la fase sólida en términos generales, el volumen disminuiría. ¿Sí? Observen que las partículas en la fase sólida están más apretadas, entonces esperaríamos que el volumen del agua también disminuya. Pero ¿qué pasa si este volumen disminuye? Si este volumen disminuye, como la relación entre el volumen y la densidad es inversamente proporcional, esto implicaría que la densidad aumente. Y si la densidad aumenta, entonces supongamos que nosotros tenemos un cubito de hielo, ¿cierto? Y lo vamos a poner en agua líquida, en un vaso con agua líquida. Entonces, si ese cubito de hielo tuviese una densidad mayor que el agua en estado líquido, entonces, ¿qué sería lo que pasa? Supongamos que este es el vaso con agua. Hemos introducido acá el cubito, pero como la densidad, según el análisis que acabamos de hacer, aumenta cuando estamos en la fase sólida, entonces lo que tendríamos que esperar es que el cubito se vaya al fondo, porque recordemos que lo más denso se va al fondo. Pero ¿qué pasa? Que esto no es lo que vemos que ocurre, y ustedes lo pueden experimentar ahí en sus casas. Agreguen un cubito de hielo en un vaso con agua y miren que realmente flota en el estado líquido, y de hecho esa es la explicación para que, por ejemplo, en los polos o en las lagunas en las ciudades frías, ¿qué es lo que pasa en una laguna en ciudades muy frías, chicos? Que, por ejemplo, si esta es la laguna, ¿sí? Entonces recordemos que por acá están los pececitos nadando,
Si las temperaturas entonces en el medio ambiente son muy frías, entonces lo que ocurriría inicialmente es que la parte que está acá superior de la laguna se congela. Pero si el hielo en estado sólido, el agua en estado sólido fuera más densa que el agua en estado líquido, pues sencillamente esta capa de hielo que se forma a nivel superficial en la laguna pues se va al fondo y así sucesivamente. La nueva capa que queda acá arriba se vuelve a congelar y se va al fondo. ¿Y qué pasaría con estos animalitos, con los pececitos, con los tiburones en los océanos y cerca a los polos? Pues que realmente se congelarían y no existiría entonces vida en estas regiones, ¿vale? Entonces lo que pasa realmente es algo distinto que vamos a tratar de entenderlo con la siguiente diapositiva. Vamos a ver. Entonces, si nosotros consideramos, muchachos, que tenemos el agua y que el agua pues obviamente está conformada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, entonces los azules son los oxígenos y los verdecitos son los hidrógenos, ¿vale? Entonces estas son moléculas de agua que, como podemos observar, están en la fase gaseosa y están muy separadas las unas con las otras, no existen unos enlaces intermoleculares que las unan. Pero ¿qué pasa ya en el estado líquido? Miren que tenemos el H2O que teníamos en la fase gaseosa, pero las partículas están mucho más apretadas por la característica de la fase líquida, y entre ellas, como podemos apreciar, ya vemos que hay unos enlaces que unen unas moléculas con otras. Miren estos enlaces rojitos que les he dibujado acá. Esos enlaces se llaman enlaces intermoleculares. Intermoleculares quiere decir que son enlaces que van a unir una molécula y otra, entre moléculas, ¿vale? Acá tenemos otro enlace, acá tenemos otro, acá tenemos otro. Estos enlaces intermoleculares en el caso del agua, yo sé que los conocen, se llaman puentes de hidrógeno. Son estos rojos, ¿vale? Tenemos que la fase líquida pues es una fase que como hemos mencionado hace un momento es un estado energéticamente hablando muy alto, ¿cierto? Las partículas o las moléculas de agua se mueven las unas contra las otras, entonces colisionan. ¿Y qué va a pasar entonces aquí en la fase líquida? Que estos enlaces, estos puentes de hidrógeno que unen a una molécula con otra pues están ensanchándose y apretándose pues en función del movimiento de las moléculas, ¿sí? Entonces hay moléculas que colisionan, entonces en ese caso pues los enlaces de hidrógeno, estos rojitos pues se verán obligados a disminuir su longitud de enlace, ¿sí? Pero en el estado sólido, debido a que las moléculas ya tienen una energía menor, ya realmente el estado de colisiones y el estado de movimiento es casi que nulo, entonces esas partículas es como que se quedan inmóviles y se quedan o se orientan en la forma en la que observamos acá. Miren que este ya es un estado hexagonal y realmente se quedan ahí como quietas, como detenidas, y los puentes de hidrógeno, la longitud de los enlaces puentes de hidrógeno pues realmente no se ve afectada porque es un estado de menor energía, las partículas no tienen movimiento. Entonces si ustedes observan, miren que aquí en este espacio, en este hexágono, se han dibujado 6 moléculas de agua, 1, 2, 3 y 3 también en la parte inferior. Mientras que en la fase líquida, miren que en este espacio se han dibujado 3, 6, 8 moléculas de agua. Entonces, lo que pasa, muchachos, en el caso del agua es que más o menos cuando vamos bajando, disminuyendo la temperatura desde unos 25 grados Celsius, 20 grados Celsius, 10 grados Celsius, hasta 4 grados Celsius, lo que se espera es que el volumen vaya disminuyendo. Miren que aquí en la fase gaseosa, la fase líquida, las partículas se han apretado, las moléculas se han apretado la una contra la otra y ese volumen ha disminuido, pero algo extraño empieza a ocurrir a partir de los 4 grados Celsius con el agua, y es que el agua, en lugar de comprimirse, realmente se expande entre 4 grados Celsius y 0 grados Celsius, ¿sí? Debido pues a que las partículas, a que las moléculas se van quedando sin energía para el movimiento, entonces realmente quedan como que limitadas a lo que la longitud del enlace del puente de hidrógeno determine. Entonces miren que realmente la orientación de las moléculas de agua en la fase líquida, ellas se van ubicando de forma hexagonal, entonces esto también se va reproduciendo en 3 dimensiones, lo que haría que realmente el volumen del agua en la fase sólida sea mayor que el volumen del agua en fase
líquida. Por eso, entonces, si el volumen es mayor, si el volumen del estado sólido es mayor, entonces hagamos nuevamente el análisis. Este volumen va a ser ahora mayor. Entonces, ¿qué pasaría con la densidad que es menor? Y si la densidad es menor, entonces si nosotros ya tenemos el cubito y el vasito con agua, entonces esperaríamos que la densidad en el estado sólido sea menor, por lo tanto el agua va a quedar en la parte inferior, el agua en fase líquida, y el cubito de hielo necesariamente va a flotar sobre la superficie. ¿Sí? Y justamente esta es la explicación para que entendamos por qué cuando el agua está a 4 grados Celsius su densidad es 1 y cuando disminuye y se congela su densidad cambia a 0.9 gramos por mililitro. Entonces, el volumen cuando el agua se solidifica aumenta, por lo tanto la densidad disminuye y esa ya sería la explicación para que entonces las lagunas se congelen únicamente en la parte superior, el hielo flote en el agua líquida y puedan seguir los pececitos nadando en la parte inferior de la laguna, igual entonces en los océanos, ¿sí? en los océanos que están cercanos a los polos. Perfecto, por lo tanto analicemos cuál es la respuesta correcta. Entonces nos dicen que la diferencia de densidades entre el agua sólida y líquida se debe a que en ese proceso de congelación empecemos a analizar. Entonces, de abajo hacia arriba, ¿disminuye la masa y el volumen? No, sabemos que realmente la masa no cambia, porque lo único que cambia es la distancia de separación entre las partículas o entre las moléculas. En ese mismo orden de ideas, pues no puede ser tampoco la respuesta B que menciona que la masa cambia. Entonces estamos entre que aumenta el volumen sin variar la masa o en que disminuye el volumen sin variar la masa. Entonces hemos dicho finalmente que lo que ocurría era que el volumen realmente aumentaba y la densidad disminuía. Por lo tanto, la respuesta correcta sería C.